Entonces, yo puse, bueno, la tecnología, su fin y su influencia en el conocimiento. O acá le puse la tecnología versus la inteligencia, por hacer algo más. Pero bueno, vamos a ver. Por lo menos me gustaría que queden claros de esta conferencia que no es la tecnología algo indiferente. Porque se suele usar, no, bueno, pero la tecnología son los instrumentos y siempre como que fueran indiferentes y depende siempre del uso que les doy. Si les doy un uso bueno, es buena, pero en sí es indiferente. No es tan así, es un poco falsa hablar así de la tecnología. Bueno, vamos a tratar de decir por qué no es así la cosa. Podemos ver que vamos a empezar a remontarnos hasta Adán y Eva. Sí. Pero después del pecado, el hombre se divide como en dos fases. Esa es la imagen de Caín y Abel. Caín adorando. Que se dice, bueno, las mentalidades de los hombres se van a dividir a partir de Caín y Abel. De hecho, ellos van a fundar las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. San Agustín va a hacer todo el desarrollo de eso. Y podemos decir que la mentalidad de la ciudad del hombre, del Dios, es la mentalidad religiosa. El hombre religioso que busca ordenar su vida, sus actos, respecto a lo que el Creador ha querido de él. Es decir, el Creador ha puesto un orden en la naturaleza, en su alma, en las cosas que él conoce, y el hombre conoce para poder respetar ese orden que encuentra en la naturaleza, que no lo hace él, sino que ha sido hecho por el Creador. Ese respeto a la creación que va a influir en la conducta humana es la actitud religiosa, la correcta, digamos, la que uno tiene que tener frente al mundo. Descubro qué es lo que Dios me ha dado y ajusto mi conducta frente a eso, frente a la realidad, la creación. Y frente a esta actitud podemos decir, aparece la actitud que podemos llamar mágica o ideológica, más modernamente hablando, que no, es la del hombre que encuentra en la realidad y en sus pasiones y en su desorden la posibilidad y como el motor de transformar esa realidad en provecho propio. Es decir, él va a dar el orden al mundo que aparece ahí frente a él como algo a su disposición y él va a darle la configuración que quiera. Veremos cómo van derivando. Con esta mentalidad, bueno, el hombre evidentemente se vuelve egocéntrico y materialista, porque el mundo que está a nuestra disposición es el material. El mundo espiritual se nos escapa, pero el material no, entonces el hombre va a reducir toda la materia porque es donde va a tener gran dominio. E incluso, si el hombre es religioso, este hombre así más, la religión para él va a ser algo en orden a su transformación del mundo, la va a usar. La religión es un medio. Y ahí tenemos la figura de Simón el Mago. Ahí hay una imagen, no sé si ven ahí ese Simón el Mago, que es el que le quiere comprar a San Pedro los poderes que él tenía para hacer bajar el Espíritu Santo sobre los hombres. Y entonces Simón el Mago descubre, este poder me va a servir. Justamente esa búsqueda como utilidad propia de las cosas, hasta de la religión, es la propia del hombre materialista, del hombre ideológico o mágico, vamos a decir. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que justamente es el primer desarrollador de la técnica, es el hombre ideológico, digamos, aquel que busca transformar. La técnica aparece con esa necesidad de transformar el mundo, de aquel que no está muy de acuerdo con la naturaleza como se le da y busca esa transformación. De hecho, lo tenemos en el Génesis, en el capítulo 4, el versículo 17. Cuando Caín, después de matar a su hermano Abel, nos va a decir la Sagrada Escritura, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificando por entonces una ciudad, le dio el nombre de su hijo Enoc. Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, es el primero que va a introducir la poligamia, mala.
El nombre de la una era Adá y el nombre de la otra Silá. Adá dio a luz a Jabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, el cual vino a ser padre de todos los que tocan la cítara y la flauta. También Silá dio a luz a Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de cobre y de hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Entonces, no se centra especialmente la Biblia ahí, porque la Biblia va a nombrar estos que tienen de Caín y después se va con la rama de Set, que va a ser la que termina nuestro Señor, pero ya nos da la noticia que el desarrollo técnico aparece en estos hombres que han decidido vivir en la tierra. No están hombres yendo hacia el cielo, peregrinando de paso por la tierra. No, hombres que han decidido vivir en la tierra. Entonces, el desarrollo así especial técnico aparece en estos hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Que las herramientas que hacen son malas? Todavía no. Pero evidentemente que son todas generadas en un espíritu de transformación de la tierra. Bueno, es como la primera noticia de la tecnología en la historia, podemos decir. La ciudad de los hombres, entonces, que mira hacia los bienes terrenos, va a ser la primera en desarrollar las artes y la técnica, mostrando que se quiere instalar en la tierra. Ese es su fin, la instalación en la tierra. Contrario al Espíritu de Dios, que justamente vamos a ser peregrinos en esta tierra. Y si uno es peregrino, hace lo suficiente como para vivir decentemente, pero la verdad no hay por qué invertir tanto tiempo ni dinero en esta tierra, porque se acaba. Ese pensamiento cristiano, y sí, lleva a que no haya tanto avance porque no es lo necesario. El avance lo va a buscar en otro lado, porque no es que no hay ningún avance. Bueno, sabemos cómo terminó esta historia de Caín y la ciudad de Caín. En realidad, después todo se hunde en el diluvio. Y después del diluvio, los hijos de Noé van a volver a dispersarse, volver a crecer, y termina en el desorden de la Torre de Babel. Es una imagen de la Torre de Babel. Ahí ya saben, bueno, esa torre o ciudad, no se sabe bien qué es, pero que los hombres van a fundar para mostrar el orgullo del hombre frente a Dios. El hombre que muestra el monumento y muestra en esa producción de esta torre la fuerza del hombre que tiene. Por eso dice una torre que alcance hasta el cielo. No hay que ser tan infantil de pensar que ellos querían llegar al cielo en la torre. No, era una torre que estaba contra el cielo, es lo que quiere dar a entender la Sagrada Escritura. La levantan como un monumento del poder del hombre. El hombre ya vuelto sobre sí mismo. Entonces, después del diluvio, recordemos eso. Solo a modo de comentario, hoy mismo estaba viendo una charla sobre inteligencia artificial, no sé qué, y es curioso porque no sé si han escuchado la inteligencia artificial Golem, que le dicen. Tal vez no lo han escuchado, pero no importa, los que escuchan algo así. Son en realidad unas siglas tomadas de... No lo voy a decir en inglés, porque no sé inglés, entonces va a ser ridículo. Pero justamente es curioso porque me llamó la atención, solo al margen lo digo, pero como que todas las inteligencias artificiales están funcionando como sistemas de lenguaje. Entonces ese Golem se tomó por Generative Large Language Multimodal Model. Bueno, modelo de lenguaje multimodal, etc. Entonces más o menos lo que han hecho es reducir todo un lenguaje, las imágenes también son como un lenguaje, etc. Y así funciona. Eso no importa ahora, pero dije, wow, lo mismo que se confundió en Babel es lo mismo que se empieza a confundir ahora. Es el lenguaje que queda todo confundido a través de esa inteligencia artificial. No es coincidencia, evidentemente. Nuestro Señor sabe cómo castigar a los hombres, y si hay algo que no nos pasa, que lo vamos a decir, es que no nos entendemos más. Entonces, bueno, aparece en esta ciudad, pero no podría decir, bueno, pero son los hombres malos que usaron las herramientas mal. No es que sean malas, son indiferentes y las usan bien. El uso de los instrumentos, entonces, es algo propiamente humano, evidentemente. Los hombres solo usan instrumentos, los animales no. A veces uno puede decir, sí, porque yo veo, no, hay ciertos animales, bueno, hacen sus nidos, etcétera, pero no hay adaptaciones nuevas a instrumentos. Eso es una relación propiamente humana del hombre con el instrumento. Entonces,
Así partiendo, bueno, uno dice, sí, no es malo en sí mismo tener instrumentos, herramientas, no, uno las usa. Bueno, la ropa, cualquier cosa, un montón de cosas. No, de suyo así no parece malo, pero evidentemente que como todas las cosas del hombre, van a juzgarse, mejores o peores, buenas o malas, de acuerdo si lo ordenan a su fin o si lo apartan, ¿sí? ¿Cuál es el fin del hombre sin todavía decir Dios? Si el hombre es animal racional, justamente lo propio del hombre es perfeccionarse en la razón. Entonces, aquello que lo ordene al uso de su razón y lo mejore en esa línea es bueno. Aquello que lo aparte de la línea racional y empieza a ser malo. ¿Sí? O sea, juicio es bastante sencillo. Entonces, modernamente, claro, van a empezar a decir, no, bueno, pero eso es lo que se consideraba antes, pero el hombre en realidad está evolucionando y va evolucionando, entonces bueno, si creemos en la evolución, entonces podemos decir cualquier cosa porque, de hecho, había un hombre que defendió la evolución del hombre mono. Y de hecho creo que más bien evolucionamos hacia los monos que de los monos hacia los hombres. La verdad, cada vez esa teoría está cada vez más probada. Pero bueno, justamente la evolución es un subterfugio para decir, porque claro, todos dicen, no, evidentemente esto ya se fue de control. Bueno, pero es que nos falta un paso evolutivo. Bueno, una mentira. Siempre mañana está la solución, pero hoy nunca. Bien. Entonces, con la tecnología, ahí ven una línea del tiempo más o menos del avance de la tecnología. La saqué así nomás de internet, tampoco es que es muy estricta, pero vemos avances, no sé, en las herramientas, en la agricultura, la escritura, la arquitectura, la guerra, también de la escritura más avanzada, en la movilidad, la industria, producción de cualquier cosa, electricidad, los avances de los medios de transporte, la comunicación, etc. Son avances que tienen sus distintos tipos de cosas. Ya los veremos bien. Entonces, ¿esos avances son buenos o son malos en sí mismos? Por ejemplo, si yo digo, ¿una silla es buena o mala? Uno diría, buena. Sí, pero sí, quizás no es mala. Es muy indeterminada, sí, hay instrumentos que están hechos y es para sentarse. Nada más. Bueno, pero también hace que uno sea perezoso porque se sienta. No, bueno, eso lo hace el perezoso. O sea, hay gente que se sienta normal, ahora estamos sentados y no es por perezoso. Entonces, sí, hay cosas más indeterminadas. Un cuchillo, uno dice, ¿es bueno o malo? Bueno, es cierto que el uso malo es mucho más fácil en un cuchillo que en una silla. Yo le puedo tirar una silla a alguien y partirle una silla en la cabeza, pero bueno. No quiere decir que depende de la silla. Pero claro, el cuchillo, uno podría decir, bueno, pero es más apto al mal uso porque, bueno, pero sin embargo tiene un montón de usos buenos. Un arma de fuego, por ejemplo, una pistola, que es buena o mala. Y uno diría, bueno, pero es para matar. Y normalmente personas, porque los animales, de hecho hay bastantes más fáciles de hacerles trampa y cosas. Claro, ya empieza a ser más difícil el juicio. Entonces, ¿cómo juzgo? Y si yo les digo, ¿y la bomba atómica es buena o mala? Claro, uno mala porque mata un montón. Bueno, pero ¿en qué momento salto? ¿Ah? ¿Por qué no era mala el arma de fuego? Si también está. Claro, ¿dónde encuentro un poco el punto para decir que una cosa es buena o mala? Claro, yo lo digo en relación a lo que yo pienso para lo que se usa. Entonces, ya digo, bueno, acá tenía toda una cosa para decir, bueno, de dónde viene la palabra artificial, artefacto, etc. Lo importante de los artefactos es que, por ejemplo, en las cosas naturales, no, digo, en un artefacto, esto es el interior de un motor, la explosión. No sé si alguno sabe. Eso es lo que hace que sus autos, si son a explosión, se muevan. Yo si quiero juzgar un motor, no voy a ver, no, pero miren, esos hierros, o sea, es bueno, porque el hierro es bueno, es algo de la naturaleza. Sí, pero a mí no me importa el hierro. Cuando yo quiero juzgar el motor, yo juzgo
la configuración que tiene ese hierro en particular. No digo porque sumar hierro es algo de la naturaleza, es bueno. El combustible es algo de la naturaleza, es bueno. La goma también es de la naturaleza, es bueno. Todo es bueno, es bueno. No, porque la configuración de todos esos elementos no es natural. Es justamente artificial. Es hecha por el hombre. El hombre le ha dado una configuración a esos elementos de modo que dan un resultado que no darían si estuvieran todos sueltos. Si a ustedes le dan todos esos pedazos de hierro, no va a andar ningún auto. Anda si tiene ese orden. Ese orden, ¿quién lo pone? El hombre. En las cosas naturales, por ejemplo, los animales, tienen animales muy bonitos, el orden, ¿quién lo ha puesto? Dios. Con una gran diferencia. Dios no juntó partes que por sí mismas son independientes y las configura de modo que anden como un robot. No, Dios les dio una naturaleza de modo que el diseño que Dios tiene en su mente pasó a ser parte de estas cosas. Entonces eso es un tigre y yo digo, ¿y su ojo aparte es algo? No, es ojo de tigre, de modo que la forma de tigre le da toda la configuración. No es para meternos tanto en esto, pero bueno, la cosa es que eso en sí mismo es un tigre y en sí mismo es bueno porque el artista es Dios, que no puede tener ideas malas, siempre va a tener cosas buenas en su mente porque son participación de su misma bondad y además es un artífice que no falla, que no le va a salir mal nunca lo que quiera hacer. Entonces, sí, en los animales yo puedo decir son buenos. Puedo entrenar un tigre para que mate personas, pero bueno, yo ya intervine y dirigí sus buenas acciones a cosas que no son buenas, pero en sí son buenas y se puede juzgar como bueno. De hecho, la creación, las cosas de la creación son buenas. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero todas las partes del motor que vimos son creación de Dios, porque de la nada solo Dios. Sí, pero de nuevo, pero la configuración, la estructura que yo le di a las partes es algo que no se lo ha dado Dios directamente, que el hombre ha puesto. Eso es lo que yo voy a juzgar en una cosa, ¿sí? Lo que quiero que juzguemos. La configuración que le va a dar el artista. Artista no significa el que pinta pinturas, ¿sí? Artista es el que hace, el artífice. El que hace con arte cualquiera, un carpintero, un armero, el que sea. Yo juzgo eso. ¿Y qué es lo que juzgo? ¿Cuál es el fin que tiene el artista cuando crea esa cosa? Es decir, el fin que tiene el carpintero cuando hace la silla es que las personas se sienten cómodas. Y yo tengo frente a ese artefacto dos juicios. Uno como artífice, porque por ejemplo yo puedo ser otro carpintero y le digo, esa silla es mala. No, ¿cómo es mala? Es buena porque no, está mal hecha. Claro, es mala según las leyes de la carpintería, porque se van a sentar y se van a caer o está medio inclinada, etc. Es un juicio artístico, digamos, del artífice. Que yo lo puedo hacer, sí, es válido. Entonces puedo decir un motor está mal hecho. Ese motor es malo porque está mal hecho. Bueno, no va a ser ese el juicio que nos interesa, menos a un sacerdote, sobre un celular, ¿sí? Sobre el internet. No voy a ver los detalles técnicos a ver si está bien o mal hecho. Primero que me parece que está re bien hecho, porque funciona muy bien, lamentablemente. No es el juicio que nos importa. El juicio que nos importa es cuál es la intención puesta en este instrumento respecto al hombre. Porque los instrumentos son para el hombre, no son para otra cosa. No me importa qué hace otro con los instrumentos. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿quién sabe qué es eso? Una central, un reactor nuclear. Mientras, digamos, muy complejo un reactor nuclear, una cosa que tiene que hacer muchos hombres durante mucho tiempo y configurarlo y todo, y se va haciendo esa cosa. ¿Es bueno un reactor nuclear o malo? Un reactor nuclear produce energía. Digamos, yo podría decir, claro, ¿cuál es la intención del artífice del reactor nuclear? Pasa que no hay un solo artífice en un reactor nuclear. Es mucho tiempo un reactor nuclear, es mucha gente, es mucha producción. No hay una sola idea fácil de juzgar, decir, a ver, el señor
que le puso el nombre al reactor nuclear. ¿Qué quiso hacer? Hay un conjunto de gente, yo puedo empezar a descubrir una línea. Como yo les decía, bueno, en estos primeros hombres que se dedicaron a instalarse en la Tierra, empiezo a descubrir que todos sus intereses y todas sus herramientas tienden a tener esta configuración. Entonces, yo digo, sí, la energía en principio se puede usar bien, y uno diría, bueno, pero ¿no es medio absurdo dedicarse tanto a la Tierra? Claro, y ahí uno va a decir, no, bueno, pero sí, el cristiano más bien pensaría, ¿por qué necesito tanta energía eléctrica? Pero claro, el juicio es como más sutil, si ustedes quieren. ¿Saben qué pasó con el reactor nuclear de Chernobyl, que es el famoso? Que explotó. En realidad no explotó, hizo como una fundición, etcétera, pero un montón de radiación, un desastre. Ah, entonces son malos. Uno podría decir, no, en realidad que estaba mal hecho, o tuvo una falla. Entonces, propiamente yo podría decir, no, estaba bien ordenado para producir energía y mantener una ciudad. No era muy buena ciudad, pero bueno, eso aparte. Pero bueno, falló el artífice. El artífice no fue bueno construyéndolo, lo construyó mal, y entonces se cometió un error. Yo podría decir, si quieren, el aparato era bueno, pero funcionó mal. Pero si les doy otro caso, esa es la bomba atómica Little Boy, la que explotó en Hiroshima y Nagasaki, una en un lado y otra en otra, que tiraban los yanquis, para terminar la guerra de una manera espantosa. La bomba funcionó muy bien. Era buena bomba. Sí, como bomba. Si soy un ingeniero, digo, ah, sí, qué buena bomba. Sí, pero evidentemente que moralmente es un desastre. Y justamente su buen funcionamiento fue un desastre y su fin era hacer eso. Ellos buscaron una destrucción masiva que produjera que se detuvo la guerra. ¿Por qué? Porque mató un montón de gente. Entonces, es mala, y sí, es mal, hay malicia puesta en su misma configuración. No es que, la usaron mal. ¿Y cómo la ibas a usar bien? No había forma de usarla bien, digamos. Sí, no sé, que la pongas para ahí, te le pongas un florero arriba y la usas de mesita de luz, pero evidentemente que no tiene nada que ver con la configuración. Entonces, no, la configuración, o sea, la malicia que el hombre puede poner en una cosa, pasa la cosa. Porque las cosas, mientras más perfectas son, incluso mientras un artefacto está mejor hecho, va a tender a ser usado según el fin que puso el artífice. Si el artífice es malo, tal vez nadie va a entender para qué es su aparato y lo va a usar para cualquier cosa. Pero si es un buen artífice, su artefacto va a ser fácilmente usado para el fin que él busca. Y la bomba nuclear está hecha para matar, o sea, para liquidar cosas masivamente. Bueno, listo, ese es el fin. Entonces no es... Si ustedes le dijeran, bueno, vamos a repartir una bomba nuclear por cada persona del mundo. No. No, pero bueno, no es mala en sí misma. Ya verá cada uno cómo lo usa, mal o bien. No, bueno, pero no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo que decir, entonces es absolutamente malo. Nada es absolutamente malo porque, digamos, Dios solo le da naturaleza a las cosas. El hombre le da una configuración artificial, no es esencial a todas las partes, a la energía nuclear, al metal, a todo eso, no es esencial estar así unidos como están. Pero, así como están, está esa malicia del hombre puesta en este artefacto de manera real. Bueno, todo esto un poco para decirles que sí puede haber una intención mala en las cosas, de modo que un poco independiente de cómo yo quiera usarlo, va a dar malos resultados. Es un poco la idea para los que les gusta la literatura de Tolkien, en El Señor de los Anillos. Ese anillo que no pueden usar bien porque el artífice ha puesto su mala voluntad en él. Es la misma idea. A Tolkien le tocó vivir las dos guerras mundiales. Y él ve esa aceleración de la máquina en que está la mala voluntad del hombre puesta. Entonces, aunque uno intenta usarla bien, eso está con la voluntad del hombre puesta hacia el mal. La idea sí es bien sencilla en ese sentido, es clara. Después, bueno, está todo su desarrollo. A mí me gusta Tolkien, digamos, por eso lo digo. Pero está bien vista. Bien, entonces, cuando hablemos de tecnología y cuando los padres hablen todo, tenemos que saber que sí, que puede haber, y en esta cosa se ve una mala voluntad muy grande. Si no, uno podría decir, bueno, entonces no, es indiferente, ¿y qué? Somos todos un montón de desastres que no lo logramos usar bien. Porque la verdad es que
nadie lo usa bien, absolutamente. El que lo usa mejor es el que lo usa poco y casi no lo usa. Y bueno, pero justamente es en el no uso en el que hago bien. Entonces, no, es que hay una malicia ya puesta en esto que no permite que lo usemos bien del todo. Y no hay que ser ingenuo en esto. Le voy a mostrar ahora un videito de un ratito nada más, de hablando de uno de estos, no sé si vieron, hay un documental que se llama El Dilema Social, o El Dilema de las Redes Sociales, lo han traducido, que hablan algunos grandes gerentes de empresas, de Google, de Apple, etcétera, y no gerentes, sino personas que han trabajado, y dan sus testimonios. Siempre se quedan cortos los testimonios, nunca van al fondo, pero para que vean cómo ellos mismos un poco reconocen ellos no le van a decir malicia, pero que hay una voluntad intentando hacer algo. Esta charla, de hecho, está subtitulada, está en inglés. La dio en Chile, de hecho. Este hombre Tristan Harris, que trabajaba en Google. Ahí él lo va a decir un poquito. La ponemos unos 5 minutos, una cosa así, y después sigo. Perdón. Hola. Thank you for having me here today. So today I want to talk to you about the future of technology and why we know exactly where it's going. It's not actually a mystery. We know where AI is going, and we know where technology in our pockets is going. And the reason, to give you a little bit of background on who I am, I was a design ethicist at Google, which meant that I was concerned. Imagine you're sitting at Google, you go to work at Google every day, and your job is to say, how do we ethically manipulate 2 billion people's thoughts? Because no matter what choice we make about how a screen works or a feed works, 2 billion people have one of these things in their pockets. And when you say we're going to buzz your phone every time you get an email, and we say that's the default choice, now 2 billion people's pockets are buzzing every single time they get an email. And if we say, let's rank the Facebook newsfeed by whoever clicks or shares the most, then the things that get clicked or shared the most ends up buzzing people's pockets. So there's an enormous amount of power in technology companies' hands. And there's this illusion that most people believe that technology is just a neutral tool, right? This is just a tool. It doesn't want anything from us, and it's up to us to choose how we use it, right? That's what people think. I'm here to tell you why that's not true. Because behind this screen, every day, there's hundreds of data scientists, engineers, statisticians, AI specialists who go to work and they have a goal. When you pick this up, they actually want a very specific thing to happen, which is for you to spend as much time on the screen as possible. And they have a whole set of techniques that they use, techniques that I learned at a lab at Stanford University called the Persuasive Technology Lab, that teaches engineering students how do you hook people's attention. Because the business model of advertising means that there's only obviously so much attention in the world. You have so many hours in a day. And if today I'm Facebook and I have 30 minutes of your day, you multiply that by the advertising rate and you get a stock price. And the problem is there's only so much attention, so if YouTube says we're gonna autoplay the next video, right? You go to YouTube and they say, let's try to get people to spend more time. So what we'll do is we'll autoplay the next video. And let's say that causes you to watch a little bit more videos because now the next one just plays. But then that just increased how much time YouTube gets from people. So now Facebook has less time, which means they have to say, let's autoplay every video in the newsfeed. Let's start sending you more emails. Let's do live video. So it becomes this race to figure out how do you get more of people's attention. So instead of offering a product, if I want to hold on to that 30 minutes, I have to crawl deeper down the brainstem and hook you.
I have to turn what was a conscious use of a product into an unconscious addictive use. Because as the attention economy gets more and more competitive, you have to get better and better at addicting people. Bueno, sí, la que se nos pueden ver muchas de esas, pero no es fácil ver que no están buscando nuestro bienestar espiritual y nuestra salvación, evidentemente. Lo aceptan, uno lo ve, sí, aceptan, se dan cuenta, oh, sí, esto es un desastre, pero justamente, ¿qué es lo que falta? Bueno, es que ¿cuál es el orden del hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Entonces dicen, no, esto está mal, la verdad es que está mal porque nos está volviendo adictos todos. Y la gente lo mira como diciendo, bueno, seremos adictos, si no tengo otro fin. ¿Qué importa si soy un adicto? Entonces, claro, es como que ven bien el problema, pero yo tengo que ver bien el fin. Entonces, un poco, para ver un poco el fin del hombre. El hombre religioso que dijimos, el que busca conocer la realidad, ¿cómo va a conocer? Bueno, entonces vamos a hablar del celular. Esta imagen es muy linda. Evidentemente que, por eso les decía, un celular no le va a hacer nada a un mono, porque está pensado para el hombre, es una herramienta del hombre. Entonces, hacer un juicio, el celular así aislado y no en relación con el hombre, es absurdo como analizar cualquier producto que no esté en relación al hombre. Si los instrumentos se relacionan al hombre, ahí tienen sentido, solo en relación al hombre. Como decía hombre, Christian Harris, el celular no puedo pensar, no puedo ser tan ingenuo de pensar que el celular es este aparatito. O sea, cuando hablamos del celular hablamos todo lo que está detrás del celular, el internet. Saquen el internet al celular, saquen un montón de aplicaciones y dicen que llame nada más y vamos a ver cuánto tiempo lo usan. Nada, probablemente. Sí, evidentemente es que todo ese orden el que depende. Entonces, en el hombre, para que nos acordemos o sepamos un poquito cómo funciona la mente del hombre, el hombre va recibiendo en los distintos sentidos datos de la realidad. A la vista ve el color, el oído escucha sonidos, el olfato, el olor. Ese mono no creo que esté muy lindo, y menos el gusto, pero bueno. Y el tacto. Son los 5 sentidos naturales que uno va recibiendo información del entorno, de la realidad, de lo que está en la realidad. Y toda esta información que va entrando va siendo recopilada en un sentido que se llama interno. Hay 4 sentidos internos. A veces eso no lo saben. Todos sabemos que hay 5 sentidos externos, pero los 4 internos no se suelen conocer mucho. Esto es teoría del conocimiento clásica de Aristóteles. O sea, no es nada nuevo. No es que él lo descubrió. Esos datos, ¿por qué tienen que ser recopilados en común? Porque, por ejemplo, si yo veo un auto rojo y después escucho una bocina, ¿cómo sé que es ese auto que veo el que está haciendo ese sonido? Si el sonido lo capto por un sentido que no está en conexión con el ojo. Justamente porque entran en conexión en lo que se llama el cerebro. Es bastante más complejo que 4 engranajes el cerebro. Es bien complejo de todo, pero no importa ahora. Ese sentido se llama el sentido común, que no tiene nada que ver con cuando le dicen, tenés que tener sentido común. No, es el sentido que recopila los datos de los sentidos, de los 5 sentidos, y los compara, procesa. No importa saber mucho más. Después hay otro sentido interno que se llama la imaginación, que es donde yo fabrico, con lo que voy tratando en la realidad, fabrico mis imágenes, voy componiendo, separando, etc. Es un sentido importante. Después está la memoria, que es la que guarda los datos y aporta datos que me recordé. Entonces, cuando, como dicen el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, la memoria me hace las relaciones con una cosa y otra. Y después hay un último sentido que es la cogitativa, o en los animales es la estimativa, que es la que produce como ciertas respuestas inmediatas a todos esos datos. Entonces, justamente eso, veo la vaca y lloro. El llanto aparece en la cogitativa, porque la cogitativa, al ver eso, lo toma como algo nocivo. Esa, por ejemplo, es lo que más informado está en los animales que le llamamos instinto. El instinto de decir, el gato es un perro y corre.
sin haber hecho mucha reflexión, si el perro es bueno o malo, etc. Entonces corre. Y esa es la que da un poco de sensación de inteligencia. Uno piensa que en eso está la inteligencia, en dar respuestas. Y justamente eso es un poquito el proceso que copia una computadora o una inteligencia artificial, etc. Es captar por sensores datos, los pongo en común, los relaciono en logaritmos, cosas difíciles, porque el cerebro también es muy complicado, lo relaciono con otras cosas que tengo en la memoria, produzco cosas como si fuera una imaginación y genero respuestas. El proceso así copiado de nuestro cerebro, digamos, si no lo han sacado de otro lado. Lo van aumentando, lo van perfeccionando por acá, por allá, etc. Pero esto en el hombre es el inicio de la preparación de lo que va a servir para entenderlo. No hay inteligencia acá. Entonces cuando dicen la inteligencia artificial, no hay. Ya vamos a ver por qué entienden eso. Entonces, cuando nosotros recibimos los datos del exterior, de todo ese proceso de memoria, imaginación, sentido común, incluso la cualitativa, pero de todos esos datos, se va a producir una imagen. No es una idea. Todavía no tengo una idea. ¿Sí? Es una imagen sensible que yo, evidentemente, como nosotros vemos con los ojos, pongo la imagen de un mono, pero esa imagen que yo produzco no tiene solo la apariencia del mono, tiene el sonido, el comportamiento, el olor, todo eso, la relación con los hombres, cómo se comportan, todas esas cosas que yo puedo llegar a captar de un mono o de cualquier cosa, van componiendo en mí una imagen. Ya digo, imagen no la entiendo entonces como algo visible. Es una imagen sensible que el cerebro da todos esos datos y la compone. Va haciendo la imagen en lo posible, lo más perfecta posible. En la medida que no tengo más experiencia de algo, esa imagen es más perfecta. En la medida que conozco poquito, si solo he visto imágenes de mono, así en pantallas, y sé muy poco de uno. Sé realmente muy poco. Y después puedo aislar, por ejemplo, tengo aparte la imagen de un celular, que es algo artificial, pero bueno, cuando vi ese mono con celular que vimos, yo aíslo. Digo, no, esto es el mono y el celular es algo aparte. Son cosas que no he hecho ningún juicio todavía, pero me queda ahí. Una vez que esa imagen se produce y se produce de manera buena, ahí aparece recién la inteligencia humana, que es algo espiritual, que es algo inmaterial, no es algo material. La primera función la hace el intelecto agente. No los quiero complicar demasiado, pero hay un solo intelecto, nada más que tiene dos funciones. Una la hace el intelecto agente y el otro el paciente. Pero bueno, no importa, ahora se los pongo así. El intelecto agente lo que va a hacer es iluminar la imagen, iluminar de cierta manera espiritual, para que pueda entenderse, para que pueda hacerse inteligible. Y el intelecto paciente, que es donde se me graban mis ideas, recibe entonces la idea de mono. Lo pongo así como un mono dorado porque sería como un mono en universal. Que no incluye el color del mono, que no incluye el olor del mono, que no incluye su comportamiento actual, etcétera, sino lo universal, lo que es común a todo mono y lo que lo hace ser mono, digamos. Eso es lo que propiamente la inteligencia entiende. ¿Por qué? ¿Por qué la inteligencia entiende eso? Y acá es la parte donde evidentemente no lo van a ver y por eso a nadie le importa, porque uno dice, ¿qué me importa saber eso? A mí me importa saber qué hago con el mono, cuánta plata gano con el mono, qué puedo hacer con el mono, si me puedo comer el mono. Digamos, eso es lo único que me importa. Por eso los hombres cuyo Dios es el vientre de la epístola de hoy. Porque esa idea de mono es, de alguna manera, participación del creador. Eso es lo que descubre mi inteligencia, que es lo que puedo captar. En esa realidad que vi, capté algo del creador. Y eso es lo que mi inteligencia está buscando. Porque la inteligencia del hombre, que busca lo universal, está buscando al creador. Y la está buscando entenderlo. Ella quiere ver al creador. Y entonces, del mono, del hombre, se queda con aquello que puso el creador como idea y que comparte con el creador. En cierta manera, no sé si se comparte, pero participa del creador. Eso es lo que le interesa a la inteligencia. Y eso es lo que contempla la inteligencia. Incluso en un mono encuentra algo de Dios. Y en cosas peores también. En cosas mucho más ínfimas. Va encontrando una parte, pero por eso tampoco se quiere quedar solo con el mono. Quiere conocer también el tigre y el gato y el hombre y todo, porque
cada una le va mostrando una partecita de Dios que la inteligencia le gustaría tener todas para alcanzar a Dios y que sabe que en cierta manera nunca llega. Esa es un poco la angustia del hombre, que no llega al fin que quiere nunca y siempre desea buscar algo más. Eso es el fin del hombre, la contemplación de todas esas realidades en universal, en esa contemplación absoluta, y si pudiera a Dios, que va a ser, si Dios lo quiere, y si nos portamos bien, nuestro fin en el cielo, contemplar a Dios. Esa idea no va a ser una idea que tenga una parte de Dios, no sé qué, va a ser el mismo Dios, va a estar ahí grabado en el intelecto, él mismo siendo mi idea. Y ahí lo voy a ver con la inteligencia, evidentemente. A Dios no lo voy a ver con los ojos, voy a ver la humanidad de nuestro Señor, pero no a Dios. A Dios lo veo en la inteligencia. Entonces, evidentemente es algo espiritual, ese bien que buscamos, y la inteligencia es algo espiritual, no puede ser material. Entonces, ¿se puede dañar la inteligencia? Estrictamente hablando, no. No se puede, porque es inmaterial, es espiritual. No se puede dañar la inteligencia, así como potencia propiamente hablando. Pero, como vimos que depende de todo el proceso de los sentidos y del cerebro y de toda esa complejidad, eso sí es material y eso sí se puede dañar y se daña mucho. Y el problema es que, bueno, yo contemplo al mono, pero para saber, bueno, qué lindo es un mono, pero eso que vi es un mono, para volver al mono concreto tengo que volver es como si primero hizo todo un camino así, llegó a la inteligencia. Yo tengo que volver a hacer ese camino y ver, sí, eso es un mono. Responde a la idea de mono que yo he entendido. Entonces, y después, por ejemplo, con esa idea, miro otra realidad y digo, ¿y eso? Eso también es un mono. Descubro la misma idea que el creador ha puesto, la descubro en este mono, en este mono. Y eso, no, es un hombre feo, pero no es un mono. Parece, pero no es. Entonces, justamente porque yo tengo la idea, yo entendí que es. Bien. Si algo falla en ese camino, se me produce esa desconexión con la realidad. O no logro captar la realidad, o no logro volver hacia la realidad. Por ejemplo, muy común, la pérdida de memoria. Gente que pierde la memoria, que no se acuerda de las cosas, no se acuerda de las personas. Porque la memoria es algo material. Está fundada en órganos. Y si se lastiman, se hieren, se pierde. Se pierde. De hecho, cuando las almas se separen del cuerpo en la muerte, no hay más memoria. Si Dios no suple, uno no se acordaría nada. Solo se quedaría con ideas universales. De hecho, uno tiene, por ejemplo, tiene la idea de hombre y la idea de paternidad. Pero si no tenemos los sentidos, no sabríamos quién es nuestro padre, porque eso lo vemos a través de los sentidos. Sabríamos paternidad, pero no nos quedaría la memoria de nuestro padre concreto. Por eso Aristóteles, cuando dice, y el hombre muere y va a quedar contemplando sus ideas, no le gustó mucho ese fin del hombre, pero bueno, no sabía más qué decir. Nosotros sabemos que viendo a Dios en el cielo, ves más que todo eso. Sí, no nos compliquemos por ahí porque si no, no terminamos más, pero el alma también es espiritual y la inteligencia es una potencia del alma. Así como la vista es potencia del cuerpo, el alma tiene una potencia de entender, algo que le permite entender y que se llama inteligencia. Pero no es que como es inmaterial nosotros queremos imaginarnos una cosa que pero es inmaterial, es espiritual. Entonces, es una potencia del alma, se dice, la inteligencia y la voluntad. Son las dos potencias del alma. Entonces, evidentemente que puede fallar. Puede fallar o porque me pasa eso, no sé, una persona que se queda sorda, una persona que se queda ciega, una persona que es ciega, etc. Fallas que no. O que se altere la realidad. Que yo empiece a alterar la realidad y empiece a engañar. Es lo que pasa en un engaño. ¿Qué hace un mago? Te engaño acá y vos vas a interpretar mal. Yo busco cómo hacer que esto cambie de tal modo que al entrar por acá, vos interpretes mal. Y entonces, por ejemplo, si yo empiezo a multiplicar, otro monito, si empiezo a multiplicar las imágenes,
al rato la cantidad de cosas que van llegando a mi cerebro empiezan a producir un problema, porque no es normal y no es natural al hombre que sea tan rápido ese proceso y que sea tan múltiple y que sea tan brutal. Tiene un tiempo, porque todo este proceso es material y requiere tiempo y requiere que uno se tome el trabajo, entonces, y meter todo por los ojos, y no escuché nada, no sé nada, pero me vi 1000 videos de monos, bueno, pero ¿sabés? ¿Has visto un mono? No, bueno, sí, por videos, bueno, no viste nunca un mono, o sea, no sabés. Hay un contacto, porque hay todos los otros datos del otro sentido sirven, contribuyen. Después hay un momento en que uno tiene que dedicarse a meditar un poco las cosas, un poco apartado de los sentidos, porque la inteligencia necesita un tiempo en ese proceso. Todo necesita un tiempo. Si yo no doy ese tiempo, se producen daños. Se van a ir produciendo daños. Se empiezan a producir un montón de imágenes, un montón de monitos, y me queda la cabeza hecha una jaula de monos. En el caso de los monos. Pero, y es lo que uno ve, las mentes quedan hechas un desastre. Uno ve lo que tiene en la mente las películas. Ya con la televisión se vio muy claro el descenso de nivel intelectual con la llegada de la televisión. Fue brutal, porque ya no hay tiempo de asimilación. No consigo asimilar toda esa información que estoy teniendo. Entonces, ¿es bueno tener mucha información? No necesariamente. A veces es bueno tener la que necesito tener. Ni poca, ni mucha. Porque no la voy a asimilar. No voy a lograr asimilarla. Incluso uno dice, bueno, a un niño es bueno darle, y no, a un niño le doy adaptada la información. Y es bueno que sea así, adaptada, porque es la que va a poder asimilar. Y es sobre la que va a poder trabajar. Entonces, evidentemente, toda esa producción de imágenes y cosas va a ir alterando todo el conocimiento. Ah, pero la inteligencia es espiritual. Sí, pero necesita que en algún momento yo le dé tiempo de funcionar. Entonces voy llenando la memoria de porquerías, mi imaginación empieza a funcionar de cualquier manera. Mis datos empiezan a ser muy parciales. Todos los datos que voy recibiendo. Por ejemplo, la imagen tiene una cosa curiosa, que por eso descansa la vista, por eso yo puse imágenes para que se... Descansa la vista porque uno tiende a pensar que lo que ve ya es, cuando una persona dice, no, pero yo lo vi. Nosotros cuando decimos yo lo vi, tendemos a decir, ya estoy seguro porque lo vi. Le tendemos a dar una seguridad muy grande a la imagen. Entonces da la sensación que yo ya conozco una cosa cuando la he visto. Entonces, si me describen, si me dicen, estoy dudoso, me muestran una imagen, ya sé. Empiezo a tener esa sensación de seguridad. Pero muchas veces de sensación. Si ustedes solo han visto imágenes de monos, ¿cómo saben que todos esos monos que aparecen ahí son reales? ¿Y cómo saben que no hay alguno así que yo inventé? Ni siquiera es un mono. Claro, ahí uno dice, uy, no, sí, la verdad que no sé, porque, no sé, nunca los vi. Vi, de hecho. ¿No? Entonces, bueno, tampoco sé mucho de monos, qué sé yo. Uno empieza a hacer esa... Entonces, claro, hay un juicio muy superficial en realidad cuando yo estoy mirando las imágenes. Porque después de que yo capto la idea de mono ahí en mi inteligencia, lo que uno empieza a hacer es juicios. Esto que está ahí es un mono. Y este mono es blanco. Y este mono es rojo. Y este mono hace tal cosa. Empiezo a juzgar y afirmar cosas sobre eso o negar cosas. Si yo no tengo tiempo de ese proceso, lo que voy a hacer es empezar a producir un montón de reacciones superficiales que están más bien al nivel de la cogitativa. Veo un mono y me da miedo. Por ejemplo, aparece mucho en las fobias, en las cosas. Porque no estás llevándolo al estadio consciente y de inteligencia, no estás. Entonces, y me produce miedo. Veo esto y me produce cansancio. Veo esto toda esa constante producción. Bueno, eso es todo lo que está alimentando estas tecnologías nuevas. Yo te muestro cosas, lo dicen un montón, yo lo escucho, pero te muestro cosas, veo cuáles son tus reacciones primeras y voy a alimentar otra. ¿Por qué? Porque si yo te hago una cosa, veo tu reacción primera, pero yo tengo tiempo para decir, uy, no, pero bueno, qué tonto, como voy a tener miedo, es una cosa normal, listo, bueno, hago una reflexión, pienso, etc.
Pero si yo te mostré otra, y después otra, y después otra, y después otra, nunca te da el tiempo para poder reflexionar. Y como la gente no reflexiona más, si una imagen se queda quieta mucho tiempo, se aburre. ¿Quién puede mirar un cuadro, por ejemplo? Pongan a alguien delante de un cuadro y díganle que lo mire. ¿Lo va a mirar? Bueno, ¿y ahora qué hago? Es lo primero que uno piensa. Dice, ¿no? ¿Cómo qué hago? Mirarlo, contemplarlo, fíjate qué tiene, la belleza de ese cuadro. Un joven, háganle eso y lo va a mirar como diciendo, no, no se mueve el cuadro. Entonces se empieza a alterar todo ese proceso ahí en la mente. Otra cosa también que empieza a pasar grave, todo este proceso de imágenes y de cosas que voy recibiendo, etcétera, ¿cómo lo ordena el hombre? Lo ordena con el lenguaje. El lenguaje justamente es el que va ordenando mi inteligencia. Por un lado me permite expresar cosas, me permite asimilar otras, porque alguien que me enseña a través de un lenguaje de imagen, lenguaje de palabras. Bueno, todo ese lenguaje me ordena. Por ejemplo, una persona que tiene un lenguaje, los indios que tenían lenguajes muy primitivos, eran brutos. Y el lenguaje te limita mucho. Por ejemplo, el inglés es un lenguaje muy práctico, no es un lenguaje muy teórico, no es un buen lenguaje para hacer teología, para pensar así especulativamente. Es muy bueno para lo práctico. Por eso es el lenguaje internacional hoy, que nadie piensa más. Entonces, y se hacen negocios. Es el idioma de los negocios. Pero sí, evidentemente el lenguaje configura un poco. Si yo voy alterando toda esa parte del lenguaje, no le enseño, por ejemplo, a hablar a un chico, que ahora dicen un montón de los problemas. El celular se la pasan ahí, no hablan nada, se la pasan todo el tiempo. Si no desarrolla el lenguaje un chico, no va a desarrollar la inteligencia. Está absolutamente vinculado. De hecho, entre paréntesis, estuve tomando hoy exámenes de catecismo, hay una idea muy común hoy que, no, bueno, pero no hay que aprender de memoria, hay que entender. Si no tengo palabras en la memoria, no tengo manera de aprender nada. Sí hay que aprender de memoria, evidentemente con orden, no es que aprender de memoria así, cualquier cosa que se me cruce, con orden, pero la memoria justamente de un lenguaje bien hecho, las respuestas de un catecismo pensadas por alguien que las ordenó así, va haciendo que no tenga mis instrumentos de pensamiento. Y entonces todo ese lenguaje producido, tener más palabras, más sinónimos, más matices en las palabras, etcétera, y me va a poder hacer pensar mejor. Si yo no sé hablar bien, es porque no sé pensar bien. Nos decía un profesor en el seminario, mi tío. A veces el alumno que dice, profe, yo lo sé, pero no sé cómo decirlo. No lo sabes. Tenés una idea vaga de qué es eso, pero no sabés. Justamente, uno sabe cuando logra expresarlo. Ahí es donde uno se ha hecho posesión de ese saber. Y por eso la iglesia se encargó de los dogmas, los expresa en palabras. Y usó el latín, que es un idioma muy preciso, muy jurídico, y se preocupó que sea el latín el que permanezca, porque es un idioma en que se expresan bien. Y después los misioneros, cuando les tocaba traducir el catecismo a los idiomas de los indios, era mejor enseñarles español que hacer eso. Y sí, aprendiste español porque es un idioma mucho mejor para pensar. Bueno, todos estos medios de comunicación, justamente, una de las partes es arruinar el lenguaje, hacer que no sea más necesario. O sea, piensen que estamos escribiendo, uno se ríe a los egipcios que escribían con jeroglíficos. ¿Y los emoticones qué son? Los emojis, esos que ponen en los mensajes, son jeroglíficos, están escribiendo de nuevo, primitivos. Es de nuevo como las cavernas, así haciendo dibujitos. Es que si no pongo eso, no se va a dar cuenta qué quiero decir. Y bueno, es que no lo sabes expresar. Entonces, claro, uno vuelve un poco a una razón primitiva. Y el problema es que eso no es, bueno, pero eso es el lenguaje. Sí, pero es tu mente también. Volver primitivo el lenguaje en realidad es porque la mente se está volviendo muy primitiva. La mente está empezando a funcionar en realidad al estilo animal, digamos, en que produce reacciones inmediatas ante estímulos inmediatos. Entonces se destruye el diálogo, ya la gente no se entiende más, los chicos no saben hablar más, los jóvenes no saben hablar más, y no existen más los juicios de valor, nadie sabe valorar más las cosas. ¿Por qué? Porque son muy inmediatos. Yo te doy una imagen y te pongo me gusta, no me gusta. ¿Por qué tengo que dar un juicio inmediatamente de la cosa? Entonces, constantemente uno da
juicios, porque no se llaman juicios. Juicios cuando se ha pensado, y se puede entonces afirmar o negar.